A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy viernes 17 de diciembre del 2021 se conmemora un año más del fallecimiento, de la muerte de Simón Bolívar, el Libertador. Este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Ustedes, padres de familia, están buscando un preescolar que garantice una buena educación para su niño o niña y que además garantice también la entrada a las principales unidades educativas de Quito y del Ecuador. Preescolar El Parque es la solución. Están abiertos todo el año. Su niño puede entrar en cualquier día, en cualquier época del año. Comuníquese al 0997 37 20 81 para más información. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Hubo un niño venezolano que al nacer ya era dueño de tierras y ganados, de minas, esclavos y joyas. Fue bautizado con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Sus apellidos eran Bolívar Palacios, y la historia lo llama simplemente Simón Bolívar, el Libertador. Desde muy niño quedó huérfano de padre y madre, y su educación estuvo a cargo de su abuelo y su tío, y también de una esclava negra llamada Hipólita. Más tarde fue educado por el brillante caraqueño don Simón Rodríguez, y ya muy joven, la historia fue testigo de sus primeros actos insurreccionales contra el dominio español. De ahí en adelante, Bolívar se convierte en el más grande personaje en la lucha de los pueblos por su libertad. Bolívar recorrió a pie y a caballo 123.000 kilómetros, más que lo que hicieron Colón y Vasco de Gama juntos. 123.000 kilómetros por valles, ríos, desiertos, selvas y montañas. Suficiente distancia para dar 3 veces la vuelta al planeta Tierra. Hasta allá llegó Bolívar, en su lucha por nuestra libertad. Y si se le compara con los grandes gobernantes de la historia, Bolívar fue presidente de la República de 5 países y llevó la antorcha de la libertad a la distancia de 65.000 kilómetros, 10 veces más que Aníbal el Legendario y el triple que Alejandro el Magno. Un día como hoy, 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar estaba entrando en la inmortalidad para América y el mundo. Por eso recordamos en este día lo que de él dijera el poeta. con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal rechaza demanda de Odebrecht contra Petroecuador. Abdalá y Jacobo Bucaram son llamados a juicio por delincuencia organizada. Ministerio de Gobierno pidió a Contraloría la investigación del patrimonio de 19 generales. Aumenta el flujo inusual de ecuatorianos a Nicaragua. Más de 40.000 autos y motos circulan sin placas en Quito. En el segmento de opinión, ley justa y reparadora e incremento de sueldos y tasas de interés. Los editoriales serán de Martín Pallares, Caso Saab, Fitzpatrick puso a brincar al correísmo. Ramiro Rivera, cambiar el modo de pensar. Miguel Rivadeneira, la basofia legislativa. José Hernández, entonces ¿Lazo es el enemigo? Noticias del día. Tribunal rechaza demanda de Odebrecht contra Petroecuador. El Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil desechó la demanda planteada por la constructora Odebrecht en contra de Petroecuador. La demanda fue presentada el 9 de marzo de 2018 y pretendía dejar sin efecto la terminación unilateral del contrato del poliducto Pascuales Cuenca que tenía la firma brasileña. Odebrecht pretendía así cobrar a Petroecuador $180 millones por supuestos daños y perjuicios. El monto también incluía valores pendientes de pago según la constructora brasileña. Petroecuador explicó que la terminación unilateral del contrato se dio en virtud de los incumplimientos contractuales de Odebrecht. Entre ellos, la empresa estatal ecuatoriana mencionó las deficiencias en la fase de construcción del terminal Cuenca, que forma parte del poliducto Pascuales Cuenca.
Uno de los problemas más graves es la deplorable calidad del suelo y la inestabilidad de la obra. Odebrecht aún no se ha pronunciado sobre el fallo del Tribunal Contencioso de Guayaquil ni el camino legal que seguirá ahora. Antes, la constructora brasileña ha alegado que las fallas en la obra no son su culpa, sino de la empresa que hizo la ingeniería básica, que es Caminosca, la cual también ha negado las responsabilidades. Abdalá y Jacobo Bucaram son llamados a juicio por delincuencia organizada. El Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha aceptó la noche del 15 de diciembre de 2021 el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y llamó a juicio al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo por delincuencia organizada. Los dos son parte del proceso de negociación de 21.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19 entre marzo y junio de 2020 durante la emergencia sanitaria por la pandemia. La audiencia de apelación, o en esta audiencia de apelación, la fiscal del caso indicó que el juez de garantías penales, Giovanni Freire, no valoró correctamente los más de 60 elementos de convicción en la audiencia preparatoria de juicio de septiembre de 2021. Esto dio paso a que los Bucaram fueran sobreseídos y solo se llamó a juicio a otros 3 procesados. También se indicó que las actividades se extendieron hasta octubre. Según la investigación de Fiscalía, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 2 de sus agentes habrían brindado seguridad a los israelíes Sheyman y Shi para el traslado de las pruebas COVID hasta la ciudad de Guayaquil. Los hechos habrían ocurrido en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, donde esta organización supuestamente dirigía actividades ilícitas para comercializar las pruebas e insumos médicos sin facturas y sin pagar impuestos al Estado. En este caso, los ex agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito ya fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado, es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados. Ministerio de Gobierno pidió a Contraloría la investigación del patrimonio de 19 generales. La ministra de Gobierno Alexandra Vela junto con el comandante general o la comandante general Tanya Varela acudieron la tarde del miércoles 15 de diciembre de 2021 al edificio de la Contraloría en el norte de Quito. En su visita, Vela entregó en la Contraloría las solicitudes para investigar las declaraciones de bienes y patrimonio de 19 generales de la cúpula policial para que se los investigue a ellos y a sus familias. Por otro lado, Vela dijo que también visitará la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero UAFE. El objetivo es que se realice una auditoría de las cuentas bancarias y los movimientos financieros de los oficiales. La finalidad de estas solicitudes es que todos los ecuatorianos tengan la absoluta seguridad de que sus mandos policiales han cumplido con ética y con respeto los valores de la institución en su trabajo a lo largo de su vida profesional, señaló la ministra de Gobierno. Estas acciones se realizan después de que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, anunciara que se han retirado las visas americanas a narcogenerales. Por su parte, después de estas declaraciones, la ministra Vela envió una carta dirigida al embajador Fitzpatrick. En este oficio le solicita que especifique el nombre de los supuestos narcogenerales. La ministra Vela también se refirió a la cancelación de la visa americana al general Víctor Arauz, quien fue restituido a las filas policiales tras un fallo judicial. Por otro lado, el abogado de Arauz, Diego Chimbo, aseguró que esta decisión de cancelar la visa de su cliente y sus familiares se debe a una información que la Policía Nacional remitió a la Embajada de los Estados Unidos a manera de represalia. Aumenta el flujo inusual de ecuatorianos a Nicaragua. Durante octubre y noviembre se registró un inusual flujo migratorio de ecuatorianos hacia Nicaragua. Ese escenario se originó tras la entrada en vigencia en septiembre de los visados para ingresar a México y a Guatemala. El gobierno no descarta que se trate de una nueva ruta para atravesar por vía terrestre Centroamérica, México y llegar finalmente a los Estados Unidos. En noviembre de 2021 salieron del país 1.012 ecuatorianos hacia Nicaragua, según los registros del Ministerio de Gobierno. En ese lapso solo retornaron 45.
Un mes antes salieron 791 y regresaron solamente 59. Esos flujos son mayores a los registrados en septiembre, cuando 199 personas viajaron a Nicaragua y volvieron 41. El ministro y el viceministro de Movilidad Humana, Luis Bayas, mencionó que han estado observando desde el mes de septiembre el cambio y que están muy alertas de lo que pasa en los países alrededor de México, porque de esa manera identifican nuevas rutas dentro de la migración riesgosa. Los potenciales migrantes también conocen el paso por Nicaragua y dicen que el costo oscila entre los $19,000 y tardaría entre 16 y 24 días. Para William Murillo, de 1.800 migrantes, dice que se puede asumir que se trata de una nueva ruta migratoria. Otra ruta activa, según Murillo, es vía Panamá. Desde esa nación hay vuelos hacia islas del Caribe como Bahamas, desde donde se llega a Florida por vía marítima. El viceministro de Movilidad Humana explicó que desde el gobierno se han activado todos los protocolos. En Nicaragua actualmente no hay embajada de Ecuador, por lo que se ha pedido a ese gobierno que facilite acciones consulares a través de representaciones diplomáticas de países de la Comunidad Andina y del Mercosur. Más de 40.000 autos y motos circulan sin placas en Quito. Santiago Guarderas, alcalde de Quito, anunció que ningún vehículo que circule en la ciudad lo podrá hacer sin placas, incluso si pertenecen al Estado. Guarderas adelantó que la Agencia Metropolitana de Tránsito retiraría esos automotores de las calles, pues algunos son utilizados para cometer actos delictivos. En la ciudad circulan alrededor de 40.200 vehículos sin placas, entre autos y motocicletas. Según el coordinador de matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Wilfrido Chugá, los conductores no se acercan a retirar las placas definitivas a pesar de que sí están disponibles. Esto ocurre a pesar de que el artículo 389 del Código Integral Penal sanciona con una multa del 30% de un salario básico a la persona que conduzca un vehículo sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, 4.190 conductores han sido sancionados por esa falta en lo que va de 2021. Para evitar que el número de autos sin placa aumente, el municipio de Quito prevé intensificar los operativos durante las últimas semanas de diciembre, pues se estima que el movimiento comercial se convierte en un aliado de los delincuentes que se movilizan en autos y motos sin placas. Datos de la policía señalan que históricamente los robos a personas se incrementan en diciembre. El coordinador de matriculación, Wilfrido Chugá, dice que muchas personas retiran las placas para evadir los controles, para no ser sancionados por los fotorradares o para utilizar con impunidad los carriles exclusivos del transporte público. Ha habido casos en que los conductores modifican las letras o los números con cintas o con marcadores para intentar evadir el pico y placa. Chugá recuerda que la alteración de las placas también es motivo de sanción, según lo establece el Código Integral Penal. La nueva ley de tránsito, publicada en el Registro Oficial el 10 de agosto de 2021, dispone que la Agencia Nacional de Tránsito debe crear un reglamento para que los municipios del país se encarguen de la entrega de las placas. Datos de la Agencia Nacional de Tránsito señala que desde 2018 hay un déficit de más de 240.000 placas que no se han entregado en todo el país y cuyo costo de fabricación asciende a $3 millones. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Ley justa y reparadora. Desde el 28 de abril del 2021, cuando la Corte Constitucional falló a favor de la despenalización del aborto por violación, este es legal y toda víctima de violencia sexual puede acceder al mismo.
El proyecto de ley fue presentado por Zaida Rovira el 28 de junio del 2021 y la Asamblea Nacional tiene hasta el 28 de diciembre para pronunciarse. Esto va de la mano con nuestra lacerante realidad en donde 7 niñas menores de 14 años dan a luz a diario, de acuerdo a las cifras que el propio Ministerio de Salud Pública ha hecho público en el país. Tenemos en este momento la tasa más alta de embarazo en niñas y adolescentes de 10 a 19 años y según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Ecuador pierde 443 millones de dólares debido a embarazos no deseados. A pesar de estas tasas, las denuncias en el caso de violación suelen ser bajas por los estigmas y sobre todo la vergüenza asociadas a este tipo de delitos. La Fiscalía General del Estado ha indicado que cada año aproximadamente 2.000 niñas y adolescentes quedan embarazadas, casi todas por violación. La pérdida de oportunidades asociada al embarazo producto de violación también implica una vulneración a los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Los datos obtenidos en 2017 se establece que, dentro del grupo de mujeres que fueron madres con menos de 15 años de edad, el 73.5% contaba con educación básica, mientras que tan solo el 25.5% contaba con educación media o bachillerato. Por las razones expuestas, la ley que está planteada debe ser una garantía de no revictimización a las víctimas y el derecho a decidir de quien no consintió en un hecho sexual que es un delito sancionado y perseguido por la sociedad ecuatoriana. El proyecto de ley contiene parámetros de acompañamiento, exigibilidades a la norma que impone al personal médico o a quienes están siendo parte del conocimiento de un caso hacer la denuncia. No puede ser en ningún momento un requisito para acceder a un aborto por violación el tener una sentencia ejecutoriada o una investigación, y tampoco debería ser la simple denuncia. La Asamblea debe normar en función de lo establecido por la Corte Constitucional y debe hacerlo lejos de dogmas religiosos, pues se trata de la vida de niñas y mujeres ecuatorianas. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. En esos últimos días ha acontecido algunas noticias importantísimas en el Ecuador. Anteriormente hemos estado haciendo comentarios sobre la reforma tributaria. Esperamos hacer otro comentario una vez que salga el reglamento a la ley correspondiente que está en vigencia, que deberá dictar el señor presidente de la República. Pero en estos días ha habido una serie de temas importantes. El incremento de sueldos y salarios en el país. En segundo lugar, la nueva metodología para lo que es la futura estructura de tasas de interés. Y tercero, el crédito al 1% hasta 30 años plazo que va a dar lo que era el Banco Nacional de Fomento, que hoy se llama Banco Ecuador. 3 noticias, aparte de otra serie de cosas más que son importantes que nos permite a nosotros comentar algo para orientación en general en el país y naturalmente por el placer de tener con ustedes esta presentación, este comentario sobre el primer tema, aumento de sueldos y salarios. Hay un Consejo Nacional de Salarios que es presidido por el señor ministro del Trabajo y en la que hay representantes de los patronos, de la empresa privada y representantes de los trabajadores a través de los líderes sindicales. Ellos se reúnen de tiempo en tiempo, cada una vez al año, para poder determinar, discutiendo, conversando, argumentando cuál debe ser el salario básico unificado para el próximo año. Eso es lo que han hecho pues, en una serie de reuniones en el mes de noviembre y también en diciembre. Sin embargo, las dos partes no se pusieron de acuerdo y cuando no se ponen de acuerdo las dos partes, que significa los trabajadores y los empresarios, por decirlo así, es el gobierno quien preside la comisión la que decide cuál va a ser el salario básico unificado nuevo. El gobierno decidió a través de un decreto del señor presidente en que el salario se aumentaría $25 para el próximo año. Es decir,
se pagará de 400 a 425 dólares. Y eso implica un incremento del 6.25%. Pero aparte de eso, como todos ustedes conocen, hay el 13º, el 14º sueldo, hay el fondo de reserva para las personas que tienen más de un año de trabajo, está la afiliación obligatoria al Seguro Social ecuatoriano por parte de los patronos, así sean personas naturales o personas jurídicas, y eso implica algo así como 12%, ¿sí? Todo esto significa el costo para el patrono, aun cuando no signifique en su monto total ingreso efectivo mes a mes de los trabajadores y de los empleados y de los obreros. Pero la pregunta es, ¿decidió el gobierno técnicamente este incremento? Tenemos que hacer el comentario con todo el respeto al presidente y a su gobierno de que no hay realmente aspectos técnicos que se hayan recogido en esta decisión importantísima que afecta a toda la estructura de costos en materia salarial en todo el país para todas las empresas y para todos los patronos. ¿Por qué? Desde el punto de vista técnico, uno tiene que considerar para esa determinación de ese nuevo salario básico sobre niveles de productividad del factor trabajo, productividad de los trabajadores, de los obreros, de los empleados. Y aparte de eso, inflación, por ejemplo. Hay algunos otros temas técnicos, pero fundamentalmente esos dos. El gobierno no ha tomado en consideración, digamos, estos aspectos técnicos, sino que ha tomado la decisión política, fundamentalmente política en mi juicio personal, porque el presidente, pues, en su campaña electoral prometió subir de 400 a 500 dólares durante los 4 años que dura el periodo presidencial. Y en 4 años, 100 dólares adicionales significa 25 dólares por año. Los líderes sindicales piden más, pero también los líderes sindicales tienen, yo diría que estar contentos con lo que ha decidido el presidente y su gobierno, 25 dólares. Naturalmente, vuelvo a repetir, la decisión fue tomada sencillamente por razones políticas y no razones técnicas. Esto implica que el día de mañana todas las personas no se les puede pagar menos de 425, pero el costo va a ser prácticamente 600 dólares mensuales para cada persona natural que sea patrono o para cada empresario. Esto va a tener una serie de efectos. ¿Por qué? Porque encarece la mano de obra más de lo que ya está. En América Latina, uno de los países con mayor salario mínimo básico es el Ecuador, con productividades bajas en comparación con otros países. Vea usted México, ya no digo Colombia, Perú, que ya se conoce, México. El salario mínimo ahí para las personas naturales es mucho menos que en el Ecuador, muchísimo menos. Y ahí no hay, hasta donde tengo información, la obligatoriedad ¿de qué? De afiliarlo al Seguro Social. Hay un Seguro Social en México, pero no es obligatorio necesariamente, ¿sí? Y no hay pues tampoco este tema que tiene que ver con fondos de reserva, digamos, que el empresario en Ecuador, el patrono, persona natural o jurídica, sencillamente está obligado después del primer año de trabajo. En otras palabras, las leyes laborales en esta parte de remuneraciones es mucho más benigno en el Ecuador que en otros países de América Latina. Tenemos mano de obra cara, aun cuando eso no les guste escuchar a los líderes sindicales. Tenemos mano de obra cara, estimados amigos. Si usted comienza a ver por hora trabajada, créanme amigos que es alto en comparación con otros países de América Latina. Naturalmente que estamos en una crisis espantosa. Los trabajadores, que es la mayor parte de la población, dirán porque no les alcanza el salario. Y uno comprende, pero fíjese, la inflación, que es un factor real y técnico. Anteriormente en el país, el año pasado y este año, muchos meses, ha habido deflación. Aumento de precios pues de 0,1%, 0,2%. Y para el año que viene, el gobierno ha dicho que es posible que sea un poco más de 1%. Sin embargo, el salario básico unificado se está aumentando en más de 6%.
De tal manera, amigos, que yo creo personalmente, como ciudadano, que sencillamente el presidente y su gobierno ha tomado una decisión en términos eminentemente políticos, así lo niegue cualquier respetable funcionario público. Lo técnico hubiese sido considerar lo que yo acabo de decir y lo repito, la inflación futura del próximo año, que el propio gobierno ha dicho cuál va a ser, según su juicio, la inflación, un poco más de 1%, y la productividad en la economía, y la productividad del factor y de los trabajadores. De tal manera que esos comentarios son los que puedo hacer en esta materia. Pero también hay otro tema, el tema que tiene que ver con la estructura de tasas de interés, que es un asunto ya un poquito más complejo, que lo vamos a hacer pues próximamente. Pero el tema de dar crédito hasta 30 años plazo al 1% de interés es muy preocupante. Yo comprendo al señor presidente, yo comprendo al ministro de Finanzas. Hay una serie de personas, pequeños, muy pequeños agricultores en el área rural y una serie de pequeños empresarios en las zonas urbanas marginales que necesitan crédito y que de repente pues la banca, las cooperativas no dan crédito a tasas razonables y de repente tienen que ir a lo que le llaman vulgarmente el chulco. Entonces, amigos, esa realidad social el presidente la ha recogido y ha dicho, no, yo voy a ayudar a esas personas. Y también porque yo prometí en varias oportunidades que iba a ayudar a todos esos pequeños empresarios que están en el área rural o que están en el área urbana marginal. Y en función dice, la banca pública tiene que dar créditos hasta 30 años plazo al 1% de interés. Y todos esos caballeros y damas que van a recibir ese crédito sencillamente estarán muy satisfechos. Sí, definitivamente sí. Pero el punto es, ¿quién va a pagar la diferencia entre lo que es el costo total que tiene Ban Ecuador, ex Banco Nacional de Fomento, que tiene que recuperar todos esos costos, y cuánto es lo que va a cobrar? Va a cobrar 1%. ¿Y cuál es el costo de fondo más los costos operativos, etcétera, etcétera, etcétera? Asuma usted que sea 8 o 9% anual. Entonces, Ban Ecuador el día futuro va a perder un 7-8%. ¿Quién cubre esa pérdida? El presidente ha dicho en un decreto especial que el Ministerio de Finanzas tiene que cubrir eso. Pero queridos amigos, la pregunta es, el gobierno tiene problemas fiscales enormes en términos de dinero. Miren lo que está pasando con los maestros jubilados, que van a organizar una huelga de hambre porque no le pagan ya durante mucho tiempo lo que le debe el gobierno nacional. Y la persona coordinadora de ese grupo de maestros dice, nos deben 800 millones de dólares y si sigue así nos van a deber 1.000 millones de dólares. Y esas personas de tercera edad, jubiladas, van a irse a una huelga de hambre según lo anuncian. Entonces, más subsidios a la cantidad de subsidios que tenemos. Yo creo aquí sencillamente que no se puede debilitar a la banca pública, no se puede debilitar. Está bien que hay que servir con crédito mucho menor en su costo con respecto a lo que prestan los bancos. Los bancos, las cooperativas prestan, por supuesto, pues a tasas mucho mayores del 1%. ¿Y por qué? Porque el costo de fondos en promedio está, si mal no recuerdo, según cifras del Banco Central del Ecuador, en 5.5%. ¿Qué significa el costo de fondos, amigos? El costo de fondos no es sino lo que pagan los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito a sus depositantes que tienen cuentas de ahorro, que tienen pólizas de acumulación o depósitos a plazo. 5.5%. Pero aparte de eso, hay los costos operativos, los costos de generales, administrativos, pero también hay un costo por el riesgo de crédito. Todo eso hay que sumarlo. Y eso se recupera ¿cómo? A través de una tasa activa. Entonces, un banco no puede perder plata, porque si un banco privado o público pierde plata, se afecta al patrimonio de esa entidad financiera. Y eso es grave. Aún
no solamente para la banca privada, sino también para la banca pública. Ya dijimos anteriormente en otra sesión que la banca privada está totalmente solvente, sólida y líquida. Hicimos el análisis por qué. Entonces, no se puede, así como a la banca privada no se le puede pedir que pierda plata, también hay que tener presente que la banca pública no puede perder dinero, que puede ganar menos y aún en un sacrificio, no ganes plata en esta línea de crédito, pero recupera todos los costos. Y con esta línea de crédito al 1%, la banca pública no va a poder recuperar todos los costos. Y esperemos y confiemos que el señor ministro de Finanzas pueda decirle a la banca pública: te voy a pagar semana a semana la diferencia en tasas de interés entre lo que te cuesta a ti todo esto y el 1% que estás cobrando por disposición presidencial. Esperemos, amigos, que no vaya a haber debilitamiento de la banca pública. Esperemos y confiamos. La banca pública necesita ser fortalecida y yo diría que la banca pública debe ser capitalizada. 100 millones para lo que era antes el Banco Nacional de Fomento, llamado Banco Ecuador, y la Corporación Financiera Nacional, que es un banco también para el desarrollo industrial. 100 millones más de capitalización. Y si el gobierno dice que no tiene dinero, bueno, yo lo que sugeriría es que hablen con el Banco Interamericano de Desarrollo y digan: necesitamos un crédito para capitalizar estas dos instituciones bancarias públicas, con el fin de expandir el crédito. Las dos instituciones mencionadas, Banco Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, no están expandiendo el crédito. Ya no solamente es cuestión de tasas de interés, sino que no expanden el crédito. Algo está pasando en esas instituciones, estimados amigos. De tal manera que esperemos, amigos, los próximos días y semanas a los efectos de ver cómo se van materializando todo este tipo de acciones que el gobierno ha tomado en materia crediticia. Amigos y amigas, les agradezco a todos ustedes por la bondad que han tenido de escuchar estos comentarios que hacemos todas las semanas para orientar, para poder opinar y aún para poder sugerir con todo el respeto, con todo el aprecio al gobierno nacional sobre temas económicos, financieros, de balanza de pago, cuestiones fiscales, etcétera, que creemos que estamos un poco bastante bien familiarizados con estos temas que tienen que ver con la economía, con las finanzas públicas, con las finanzas del sector privado, con el tema política fiscal y naturalmente con política de remuneraciones, porque eso independientemente todo afecta a la estructura de costos y a la competitividad del Ecuador. En el mundo, amigos, el sector exportador privado no puede competir con mano de obra cara y tampoco puede competir con exportando impuestos. No se exportan impuestos ni mano de obra cara. En este mundo en que es altamente competitivo, hay que competir con precios, con buena calidad de los productos y buena calidad de los servicios. Amigos y amigas, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana. Editorial. Caso SAP. Fitzpatrick puso a brincar al correísmo. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. En la mañana del lunes 13 se conocieron las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en las cuales reveló que su país colabora judicialmente con el Ecuador en casos como el de Alex Saab. En la tarde, un grupo de asambleístas correístas se llenó la boca de soberanía y se quejó de que el informe que sobre ese tema aprobó la Comisión de Fiscalización es parte de un plan para empatar con la justicia de los Estados Unidos. Durante esa mañana el tema más comentado fue la publicación de primicias, una entrevista con el diplomático estadounidense quien habló de narcogenerales y reveló que la justicia de los Estados Unidos está interesada en varios casos judiciales que se tramitan en el Ecuador. El caso, como sabe, entre ellos a quien la Fiscalía de la Florida acusa de conspiración para lavado. Hay otros casos
el caso Ispol, el caso Alex Saab, el caso Raúl de la Torre y Pablo Celi. Todos son ejemplos de que hay investigaciones criminales multinacionales. En la entrevista, Fitzpatrick sostuvo que los casos en los que a su país interesa colaborar con el Ecuador son los que tienen nexo con Estados Unidos, sea en lo financiero o en otras acciones tomadas en nuestro país. Horas más tarde, en el seno de la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio, debía aprobarse el informe sobre el caso Saab, quien, valiéndose del sistema de compensación Sucre montado por el gobierno de Rafael Correa, lavó cerca de $200 millones con exportaciones ficticias a Venezuela. Ahí, el eje del discurso de los asambleístas correístas, miembros de la comisión, era precisamente la relación que, dijeron, hay entre los tiempos del caso que se investigó en la comisión y el proceso que se lleva adelante en los Estados Unidos en contra de Saab. Roberto Cuero sacó a relucir el tema. No podemos permitir que la Asamblea se convierta en una agencia de la justicia norteamericana, dijo con su proverbial calma. ¿Por qué tanta impaciencia en entregar el informe? Este tipo de cosas sí me llaman la atención porque somos un país independiente y soberano y no creo que como legisladores de la República y del pueblo tengamos que hacer cosas para cumplir plazos con la justicia norteamericana. Cuero confesó que le perturba que la vicepresidenta de la comisión, la gobiernista Ana Belén Cordero, haya dicho al inicio de la sesión que era importante aprobar el informe para entregárselo a la Fiscalía de la Florida, donde se procesa el caso, y el juicio arrancará el 3 de enero. El primer poder del Estado debe tener independencia. No debemos apresurar los plazos para eventualmente cumplir con una investigación que se hace en Estados Unidos. Cuero y sus compañeros de bancada, Coms Córdoba y Gabriela Molina, votaron en contra del informe preparado por Villavicencio y otros comisionados. La intervención de Cuero se produjo horas más tarde que se conocieron las declaraciones de Fitzpatrick. El embajador también anunció que su país retiró las visas de los familiares de las personas involucradas en procesos judiciales en los que están interesados. Las declaraciones de Cuero se produjeron luego de que él y sus otros dos colegas hicieron esfuerzos enormes por evitar la aprobación del informe en los términos en los que quedó redactado y que servirá para entregar a la Fiscalía del Ecuador, Estados Unidos, en la Florida, Colombia y Venezuela. Se sabe que el bloque correísta hizo todo lo que pudo para alterar la correlación de fuerzas en la comisión e incluso ofrecieron sin éxito la presidencia a Bruno Segovia de Pachacutic para que reemplace a Villavicencio. Hubo incluso llamadas desde México para coordinar un posible operativo para alternar la correlación de fuerzas, que resultó imposible porque el asambleísta independiente Marco Troya, sobre quien se tejían conjeturas, no adhirió al grupo correísta y votó a favor del informe. El correísmo también trató de convencer a Villavicencio y a los otros comisionados partidarios del informe de que sacaran dos temas del documento para votar por él y aprobarlo por unanimidad. El presunto peculado que se pudo haber cometido cuando el Banco Central del Ecuador adelantó fondos de las reservas internacionales para entregar a las empresas venezolanas que participaron del esquema Sucre, entre esas Fogoclons de Saab, y la supuesta entrega hecha por la esposa de uno de los socios de Saab de $70,000 a la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glass. Villavicencio, Cordero y Troya irán el lunes hasta Estados Unidos para entregar el informe a la Fiscalía de la Florida. Según Villavicencio, la presión que sintió durante las últimas horas antes de la aprobación del informe ha sido la más fuerte en años. Nunca me había pasado algo así, dijo a Cuatro Pelagatos. Me quisieron sacar. Un día luego de la sesión en la que se aprobó el informe, Villavicencio escribió en su cuenta de Twitter que las declaraciones del embajador de los Estados Unidos activaron la reacción de los correístas. ¿Causa y efecto o pura coincidencia? Lo cierto es que la desesperación del correísmo por bloquear el informe se produjo precisamente el mismo día en que Fitzpatrick habló sobre la cooperación que su país desea mantener con el Ecuador en el proceso judicial del caso Saab. Lo mismo ocurrió con el discurso soberanista de los correístas que hasta el lunes
no lo habían esgrimido nunca antes en la comisión, durante la investigación del caso de Marras. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Cambiar el modo de pensar. Ramiro Rivera, El Comercio. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Esta canción del folclore chileno fue compuesta por Julio Nunhauser y se llenó de hermosura en la recia y prodigiosa voz de la argentina Mercedes Sosa. Traigo a la memoria su contenido para resaltar que una forma de madurar podría ser el abandono y valiente renuncia a ciertas ideas para asumir otras, cuando tal viraje es por principios y no por prebendas y acomodos. Emmanuel Kant dijo: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Un buen ejemplo es el tránsito del radicalismo ideológico de la juventud a la moderación, reconociendo los valores de la democracia. Hay abundantes casos, pero prefiero describir el del escritor y filósofo francés Régis Debray. El origen social cómodo de este escritor temprano abrazó por tanto sus ideas socialistas radicales y se identificó con la revolución castrista y estuvo muy cerca del Che Guevara en su aventura guerrillera en Bolivia. Allí fue detenido y condenado en 1967. 3 años después es amnistiado. Regresa a Francia, donde es asesor de François Mitterrand. Debray, en sus años de radicalismo revolucionario, era un furioso antiimperialista y consideraba al régimen castrista como un modelo para el resto de Latinoamérica. Se involucró en la lucha armada y creía que la guerra de guerrillas debía avanzar desde el campo hasta la ciudad y arrebatar el poder a la burguesía e implantar el socialismo de Estado. ¿Cuántos necesitamos que nuestros líderes tengan el coraje de pensar y de recapacitar? La capacidad de cuestionarse sobre su modo de pensar menos en los dividendos electorales y más en el futuro, menos en sus bolsillos y más en el país, menos en sus clientelas y más en el bien común, menos en sus quimeras y más en la democracia. El filósofo Debray cambió su modo de pensar. Abandonó su idealismo socialista y hoy es un defensor de la democracia. En un pequeño libro de su madurez, La República explicada a mi hija, dice: no se necesita reyes con blasones y coronas para fabricar monarquías absolutas. Al preguntarse cómo reconocer las democracias verdaderas de las falsas por las elecciones libres, se responde expresando no. El nazismo fue llevado al poder democráticamente por el pueblo alemán, según las formas legales y por la mayoría de los sufragios. La democracia no es el reino de la mayoría. Hay democracia cuando la minoría conserva sus derechos para expresarse y organizarse. Para evitar que el ganador se vuelva omnipotente, es necesario pues límites, la separación de poderes. El recorrido intelectual y político de Debray se ha movido de la izquierda radical a la postura moderada del centro. No hace bien a una democracia ser aturdida por los extremos enajenados del ideologismo. Cruzaría de mejor calidad si sus líderes se acercaran más al espacio del realismo y de la sensatez. Ramiro Rivera, El Comercio. La basofia legislativa, editorial de Miguel Rivadeneira, publicado en diario El Comercio. El país debe estar consciente que con esta mayoría de asambleístas no se podrá salir adelante, porque no contribuye al encuentro de soluciones. Al contrario, eluden los problemas, se burlan, hacen cháchara en la fiscalización y se oponen a todo o evaden sus responsabilidades en la legislación. Dos hechos reflejan claramente lo que sucede en este pisoteado escenario legislativo. El llamado de atención del vicepresidente de la Asamblea para que los legisladores paren los chismes, atiendan y se preocupen del juicio político de quien luego fuera destituido sin debate ni argumentos contundentes, el superintendente de compañías, cuando uno de los motivos ha sido la falta de controles en el escandaloso caso de la estafa de más de $900 millones al Seguro Social de la Policía,
que curiosamente se origina en el gobierno de la Revolución Ciudadana y la vinculación de altísimos personajes de la política y autoridades de la época, algunos reincidentes en estas conductas que siguen indemnes e intocados. De esto no se preocupan en la legislatura. El otro, el ridículo espectáculo que ofrecieran con ocasión del debate sobre el informe del mediocre y manipulado trabajo realizado por una comisión en torno a la supuesta investigación del caso Pandora Papers, que finalmente quedó en exhortos al Ejecutivo. Es decir, un fracaso, un saludo a la bandera, lo que les hizo caer en un ambiente de basofia legislativa, con mutuas acusaciones entre ellos de cuáles son peores. La semana anterior, con audacia, una mayoría descalificada defendió y salvó a un legislador tildado por otros bloques de diezmero y cobrador de dinero a sus cercanos colaboradores, y con gritos entre ellos de salvar a un corrupto, aunque no se sabe cuáles son peores. Otro bloque respetable, aunque parte de su trayectoria histórica ha sido evadir sus responsabilidades en el momento de las decisiones, salta hasta el techo porque el gobierno escoge entre sus figuras emblemáticas para el cargo de embajador a un respetable exdirigente. En este ambiente resulta difícil, debido a cómo se practica la política, que se puedan dar acuerdos transparentes de gobernabilidad sobre la mesa que implique sesiones de parte y parte, lo cual no significa el cometimiento de acciones impúdicas como se han acostumbrado para beneficio personal o de su grupo, en lugar de pensar en las demandas ciudadanas. Ejemplo, la corrupción en el reparto del manejo de hospitales en el régimen anterior. Gran parte de la clase política, los antiguos con deformaciones y mañas, y los nuevos aprenden rápido las malas prácticas, no termina de entender que el país espera su contribución en la búsqueda de soluciones y además estar conscientes que están en la lupa del escrutinio público y que se equivocan cuando creen que pueden nomás engañar con su doble discurso y doble moral. Editorial de Miguel Rivadeneira, publicado en Diario El Comercio. Entonces, ¿Lazo es el enemigo? José Hernández, 4 Pelagatos. Guillermo Lazo está camino a convertirse en el malo de la película. No es una sorpresa. El país elige presidentes para fundirlos en el poder. El actual no ha tenido tregua. Antes de sentarse en Carondelet, ya estaba amenazado de que su mandato, si duraba, no pasaría de diciembre. Los socios del pacto fallido son, en ocasiones como esa, tan sinceros como brutales. Tras la amenaza, apareció Leonidas Issa y los sindicalistas jurásicos. Llegaron con ultimátum y advertencias. El presidente debía derogar los decretos sobre el precio de los combustibles firmados por Lenín Moreno y luego aplicar el plan económico que el dirigente indígena, a nombre del pueblo, señalara. De lo contrario, se expondría a otro octubre de 2019 y ensayaron, sin éxito. El correísmo, activo en todas las tentativas de golpe, hizo otro intento con los Pandora Papers. No solo ellos. En la Asamblea, el mandato que recibió la Comisión de Garantías Constitucionales que lo investigó tuvo 105 votos. Y en ese mandato apareció el artículo 130 de la Constitución, que regula los casos en los cuales la Asamblea Nacional puede destituir al presidente de la República. Todo sucede como si Lazo fuera el enemigo que debe ser destruido. Hace 7 meses, la mayoría del país respiraba tras su triunfo electoral. Esa gran mayoría entendía que no había sido una elección más, había propiciado la derrota del correísmo. Y esa no es una corriente política democrática, es un proyecto autocrático que deriva en dictadura y cuyo mejor sinónimo es cleptocracia. Venezuela es el espejo. Se entendía entonces que si Lazo no ganaba, el correísmo volvería para atornillarse definitivamente al poder. Y se entendió que el gobierno de Lazo debía no solo asegurar la transición, sino producir resultados para cerrar las puertas al deseo inocultable de Correa de volver al poder.
Eso entendieron los demócratas con aliento de centro derecha o de centro izquierda. Entendieron que el juego no era tomar partido entre dos políticos, Lasso o Arauz, sino entre democracia y autoritarismo, entre decencia y corrupción, entre justicia e impunidad, entre memoria y cinismo. Lasso en ese contexto es stricto sensu un accidente. Así es la historia. Por eso se pensó que los demócratas entenderían el tamaño del desafío que implicaba dar con el actual presidente un contenido democrático, solidario y contemporáneo a la transición planteada y contribuir para cerrar las puertas a los fantasmas del correísmo en el 2025. Pero no es lo que está ocurriendo. Al parecer, para el social cristianismo, la izquierda democrática, las fuerzas democráticas en Pachacutic y muchos independientes, da lo mismo si corren la alfombra bajo los pies de este gobierno. En su visión mezquina, no parecen percatarse de que en los hechos han incrementado el poder del correísmo. Lo han convertido en factor de dirimencia y han banalizado lo que representa su proyecto político. Que para el gobierno, bloqueado por toda parte, resulte más barato, en términos institucionales, hacer un acuerdo con el correísmo, habla de la ceguera y de la ausencia de convicción democrática que albergan esas fuerzas políticas. Esto es aterrador para un país que no atina a enfocarse en objetivos comunes y volverlos sostenibles. Pero una evidencia se impone. A Jaime Nebot no parece preocuparle el proyecto dictatorial del correísmo. Javier Herbas no lo combatió y por el contrario fue uno de los empresarios que más cerca estuvo de Correa. Cuadros de la izquierda democrática medraron de la década ganada y el expresidente Borja mantuvo un silencio cómplice, indigno de su trayectoria. Los indígenas, a pesar de haber sido perseguidos y ser parte de sus víctimas, comparten visiones políticas con el autócrata, ahora condenado y prófugo. En conclusión, la democracia, que hay que optimizar y llenar de sentido y contenido, no es el marco de referencia que tiene la sociedad política en el país. Por eso, ahora que hay que poner las urgencias del país por delante, que hay que empapar y empatar políticas fiscales y políticas sociales, que hay que repartir la carga y compartir el pago de las facturas que dejó el correísmo, ahora que hay que empatar producción, apertura, productividad, competencia con desarrollo de los sectores marginados y pobres, ahora que todo eso sucede, el único que debe defender el sistema es el presidente Lasso. Curiosa lectura de sus responsabilidades hacen los partidos y los movimientos. Si se entiende bien, ellos no tienen obligación alguna con el sistema democrático y con el país. Y si Lasso, con su bloqueo, llegara a fracasar, la culpa también sería enteramente de Lasso. No pueden dar mayor prueba de ceguera Nebot, Herbas, Yacu Pérez y demás responsables políticos. Una pregunta deberían responder. ¿Realmente creen que tumbando a Lasso o propiciando su fracaso serían ellos los beneficiados? Nebot, Herbas, Pérez y otros políticos deberían rememorar aquello que hizo Hugo Chávez con los partidarios que le sirvieron de peldaño. Porque si el correísmo volviera, destruiría ahora sí por completo el sistema democrático. Por supuesto, los usaría como en algunos casos ya hizo, y luego los acompañaría, hasta con afecto, a la tumba que con tanto esmero están construyendo. José Hernández, 4 Pelagatos. Amigos, gracias por acompañarnos aquí en el noticiero Telesucesos. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación de calidad para su niño o niña que ustedes están buscando un preescolar de esas características. Preescolar El Parque es la solución. Comuníquense para más información al 0997
37 20 81. Que pasen bien, felicidades. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.